En Costa Rica se abolió el ejército desde 1948 y en ese momento el presidente José Figueres Ferrer planteó que no quería tener un ejército de soldados, que quería tener un ejército de educadores. Sin embargo, el 10º Estado de la Nación de 2025 estableció que se ha dado un detrimento de la educación pública en los últimos años, principalmente desde 2022 a 2024. A partir de esto nos surge un problema de investigación para desarrollar este trabajo, que consiste en qué tipo de políticas públicas se deben formular para poder promover el acceso a la educación pública y el acceso a la educación en general como herramienta para la promoción del desarrollo en comunidades vulnerables en Costa Rica. Se utilizaron varias teorías, dos teorías principales, dos teorías secundarias. Las teorías principales consisten en la educación como bien público o bien común, el cual plantea que la educación es responsabilidad del Estado y así como su financiamiento, ¿verdad?, y su desarrollo deben estar a cargo de una institución pública. También se basa en la teoría del desarrollo humano planteada por el premio Nobel Amartya Sen, donde plantea que el desarrollo va más allá de la parte económica, sino que tiene que tener como el centro a la persona. El objetivo principal consiste en identificar los principales desafíos y oportunidades para la formulación de políticas públicas educativas como herramienta para el desarrollo en comunidades vulnerables en Costa Rica. Como objetivos específicos, se estableció identificar elementos en la elaboración de política educativa que generan desigualdades de oportunidades en las zonas rurales, examinar oportunidades de mejora en la formulación de política pública educativa con enfoque territorial y de derechos y analizar la posibilidad de crear alianzas público-privadas que promuevan el acceso a la educación en zonas más vulnerables. Se plantea una metodología donde el enfoque metodológico consiste en un enfoque mixto que unifica elementos cualitativos con elementos cuantitativos para poder realizar un estudio más robusto. Como datos primarios se utilizaron tanto fuentes bibliográficas como libros, tesis, revistas y demás, además de utilizar la encuesta como un medio de consulta para la población que se identificó como destinataria de esta investigación. Se obtuvo una muestra de estudio de 112 personas distribuidas entre personas que fueron estudiantes, personas docentes, personal administrativo y personas que fueron jerarcas o que trabajaron dentro de despachos ministeriales del Ministerio de Educación Pública costarricense. Por último, los métodos de análisis planteados fueron la triangulación de datos y el análisis de escenarios para poder identificar los alcances de esta investigación. Para la población de estudiantes encuestada se plantearon dos variables específicas para poder identificar si existe realmente un detrimento en el estado de la educación y de su infraestructura. Una de las variables corresponde al acceso de laboratorios de informática y otra de las variables sobre el estado de las aulas en el momento en el que recibieron clases. La primera población encuestada, que es la que recibió lecciones desde 2010 hasta 2015, plantea que un 72% tuvo acceso permanente durante primaria y secundaria a laboratorios de informática, mientras un 12% plantea que tuvo acceso de manera intermitente a estos laboratorios. Respecto al estado de las aulas, un 88% planteó que la mayoría de las aulas estaban en buen estado, mientras un 8% planteó que todas las aulas en las que estudiaron estaban en buen estado y solo un 4% plantea que la mayoría estaba en mal estado. El segundo grupo de estudiantes encuestados tuvieron acceso a laboratorios de informática durante primaria y secundaria un 56% de las personas encuestadas, mientras que un 22% de las personas indicaron que tuvieron acceso intermitente. Con respecto al estado de las aulas, plantean un 45% de las personas encuestadas que la mayoría de las aulas estaban en buen estado, mientras un 21% establece que todas estaban en buen estado, un 28% que la mayoría estaban en mal estado y un 5.3% que todas las aulas en las que recibieron sus lecciones estaban en mal estado.
Respecto a la población de docentes que fue encuestada para esta investigación, también se les consultó por el estado de las aulas mientras fueron docentes en centros de educación pública costarricense. En ambas poblaciones encuestadas coincidieron un 60% en que la mayoría de las aulas estaban en buen estado, y también plantean que la mayoría de las aulas estaban en mal estado, aproximadamente un 25% de ambos grupos encuestados. Como parte del personal administrativo de los centros educativos públicos, coinciden en que en un 66.7% que contaban con la mayoría de los elementos e instrumentos materiales que necesitaban para ejecutar su trabajo. Un 22% planteaba que constantemente no contaban con materiales que requerían, mientras un 11% consideraba que nunca contaban con los materiales que requerían para realizar su trabajo. Respecto al último grupo de personas encuestadas, que corresponde a jerarcas y personas que trabajaron en despachos ministeriales, el 100% de estas personas encuestadas coinciden en que llevaron a cabo visitas tanto dentro de la GAM como fuera de la GAM a diferentes centros educativos. También el 100% de las personas encuestadas plantean que han impulsado, ¿verdad?, y que pudieron poner en marcha iniciativas de colaboración público-privadas para poder promover el acceso a la educación en diferentes comunidades del país. Realizamos una consulta a toda la población encuestada sobre su percepción o su opinión sobre la implementación de alianzas público-privadas para promover el acceso a la educación en comunidades vulnerables que permitieran promover el desarrollo de cada una de estas comunidades. A partir de esta consulta, un 84% de las 112 personas encuestadas consideran que sí se deben llevar a cabo las alianzas público-privadas para promover la educación. Se establece que las personas encuestadas, múltiples de ellas, consideran que el promover la educación no es únicamente responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad conjunta que tenemos todas las personas que formamos parte de una comunidad. También se consultó por cuáles se consideran que son elementos que promueven la desigualdad en zonas rurales, donde las personas encuestadas coinciden en que tiene que ver, esta desigualdad se promueve a partir de temas relacionados con acceso a infraestructura adecuada, acceso a tecnología, distancias que son más largas para poder llegar a los centros educativos a nivel de las zonas rurales, entre otros elementos que coinciden con lo planteado por el 10º Estado de la Educación. El 10º Estado de la Educación 2025 plantea que como parte de las rutas que se requieren para poder sacar a la educación de la situación en la que está, se debe promover alianzas entre diferentes instituciones públicas, alianzas con ONGs, alianzas con actores locales. Sin embargo, no ahonda tanto en lo que son las alianzas público-privadas como un elemento para poder impulsar ese acceso a la educación. La investigación que aplicamos por medio de encuestas identifica un nuevo elemento que puede ser utilizado y que puede sustentar también un poco este intento, ¿verdad?, de promover unidad entre diferentes organizaciones e instancias para promover la educación de manera conjunta como una responsabilidad social. Si bien se deben promover este tipo de alianzas, que se debe tomar en cuenta que la educación sigue siendo una responsabilidad de las entidades públicas y que el financiamiento también tiene que brindarse para poder llevar a cabo esas iniciativas. Un primer escenario es básicamente continuar como estamos, que es depender únicamente de las instancias públicas, de la guía del Ministerio de Educación Pública y, eso sí, implementar los elementos que son señalados por el Estado de la Educación, donde se indica que a partir de una asignación presupuestaria adecuada, el sistema educativo tardaría aproximadamente 10 años en recuperarse. Como un segundo escenario, se planteó el seguir las recomendaciones también del Estado de la Educación de 2025 para promover alianzas también público-privadas, además de las recomendaciones brindadas por parte del Estado de la Educación, como uno de los elementos que permitan impulsar el acceso a la educación en diferentes comunidades. Hay un tercer escenario donde podemos darle un rol de liderazgo a organizaciones no gubernamentales que puedan impulsar el avance de la educación en diferentes espacios de alta vulnerabilidad social y que por medio de alianzas con el Ministerio de Educación Pública y con sector privado puedan promover
y acortar ese tiempo que se necesita para poder retomar la ruta de la educación que el país requiere para recuperar esa generación perdida que hemos tenido a partir de decisiones gubernamentales que se han tomado y que han ido en detrimento de las personas receptoras de esa educación. Identificamos que se confirman los planteamientos del 10º Estado de la Educación 2025, donde se indica que hay un detrimento de la educación dada en los últimos 10 años. Se confirma también que existen elementos de desigualdad en términos de acceso a infraestructura educativa entre el gran área metropolitana y las zonas rurales. Existen políticas públicas direccionadas a promover el acceso a la educación en Costa Rica, pero que estas resultan insuficientes para poder brindar el mismo nivel de educación a las personas a lo largo y ancho del país. La necesidad de impulsar alianzas público-privadas para poder promover, ¿verdad?, la responsabilidad social tanto del sector privado como de la comunidad que alberga a las personas que van a ser receptoras de esa educación. Por último, se concluye que las mejoras en las comunidades afectan positivamente a todos los miembros que integran esta comunidad. Esto a partir de que el desarrollo individual de las personas se ve reflejado en mejoras a nivel de seguridad, a nivel social y a nivel económico. Como parte de las recomendaciones planteadas para esta investigación, se establece que a partir de un ambiente político y económico cambiante, no únicamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, es fundamental impulsar alianzas público-privadas que permitan servir como sostén de la educación y del acceso a la misma en diferentes comunidades. Se recomienda que se deben promover políticas públicas diferenciadas para el gran área metropolitana y para las zonas rurales que tomen en cuenta las desigualdades y las diferencias a nivel de acceso educativo que se han identificado a nivel tanto del estado de la educación como en esta investigación. Se recomienda que las empresas colaboren con el acceso a la educación brindando cursos como cursos de acceso tecnológico, cursos de manejo de Word, de Excel, cursos de inglés, temáticas específicas que tengan que ver con las recomendaciones planteadas por el estado de la educación y que puedan promover ese desarrollo individual que requieren las personas. Se debe promover políticas públicas que establezcan compromisos mínimos de cooperación con la comunidad y de acceso a la educación por parte de las empresas que quieran ubicar sus operaciones en zonas de vulnerabilidad social e incluso en zonas costeras. Es absolutamente necesario no únicamente depender de los esfuerzos estatales que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Educación Pública para poder promover el acceso a la educación, sino que es una responsabilidad conjunta que debemos asumir no solo el sector público, sino el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones internacionales y las personas, todas y todos en nuestra individualidad debemos aportar en promover ese acceso a la educación y brindar esos elementos que puedan llevar a las personas a nutrir su individualidad para cumplir sus propios objetivos.